Qué rico que están aquí todos ustedes. Primero, pues un saludo a todos los que se están conectando desde diferentes partes del país e incluso desde diferentes partes del mundo. Perú, hoy estamos de pronto pocos, pero sé que vamos a ir creciendo muchísimo porque esta información es de mucho valor, sobre todo para que aprendamos a cuidarnos, porque la labor de los médicos no es solo tratar de curar, sino educar. Y así, educando a todas las personas, podemos lograr tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Entonces vamos a hablar de presión arterial. Yo creo que aquí todos en la sala alguna vez le han tomado la presión arterial. La presión arterial es todo ese conjunto de mediciones que se hacen para saber cómo está funcionando nuestros vasos sanguíneos y nuestro corazón. Un dato importante, ustedes se han puesto a pensar cuántas veces late el corazón por minuto. O sea, si es nuestro corazón que tiene que estar bombeando la sangre, es un músculo que no le tenemos que hablar ni pedir permiso para que lata, él late solo, porque es una bomba que está todo el tiempo haciendo contracción para que nuestra sangre circule, puede latir en un día hasta 100.000 veces. Imagínense el trabajo que tiene el corazón de cada uno de nosotros. Entonces lo tenemos que cuidar. Y aquí vamos a hablar de una guía práctica y de cómo a través de la medicina del estilo de vida, de multidrink y de multitest, podemos darle una manito, apoyar el corazón y mejorar estos síntomas o esta presencia de una presión arterial alta, que es un daño silencioso que nos puede estar afectando sin darnos cuenta. Entonces aquí vamos a la siguiente imagen. Un segundo, Lisa, en general. La presión arterial es esa fuerza que ejerce la sangre para pasar por nuestros vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos, que son las arterias y las arterias son las que llevan la sangre que sale del corazón y va y alimenta todos los rincones del cuerpo, y las venas son las que retornan con esa sangre que ya ha entregado los nutrientes y que va a ir otra vez a recoger nutrientes y a recoger oxígeno para volver a transportarlo. Entonces, como les decía, nuestro corazón late unas 100.000 veces al día y aún estemos sentados, acostados, dormidos, sigue latiendo nuestro corazón para mantener nuestro cuerpo saludable. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Cuando hablamos de hiper, quiere decir que está más alta. Cuando hablamos de hipotensión es que está baja. Cuando hablamos entonces de hipertensión arterial es porque la presión arterial está elevada. Y entonces lo que hace es que está tratando de que el corazón empuje, tenga que usar más fuerza para contraerse y que esa sangre pase por las arterias, porque las arterias están o con una luz muy estrecha o están ya calcificadas, y entonces el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para bombear la sangre. Cuando esa presión está todo el tiempo alta, que llevamos tiempo con la presión arterial muy alta, va a dañar órganos vitales en nuestro cuerpo, sobre todo los que necesitan vasos sanguíneos más pequeñitos, por ejemplo, los riñones, la retina, en los ojos, llega menos sangre o menos oxígeno al cerebro y obviamente a otros órganos también fundamentales. Entonces, ¿cuál es lo más importante que tenemos que aprender de este problema, que es la presión arterial alta, que afecta a más de 1.200 millones de personas en el mundo? Es una enfermedad que ya se ha vuelto muy común y que las personas piensan que después de los 40 o 50 años es normal tener la presión arterial alta, y no es así. La mitad de esas personas que en este momento se aproxima que tienen presión arterial alta no saben que tienen presión arterial alta, porque no se, el cuerpo va, digamos que tratándose de adaptar a esas presiones arteriales altas y va haciendo que reduzca, por ejemplo, el flujo de sangre al cerebro o a los riñones, y entonces el cuerpo va adaptándose a presiones arteriales altas, pero va dañando por dentro de manera silenciosa. Hay muchos factores de riesgo que aumentan la presión arterial. Sin embargo, es el primer factor de riesgo que podría modificarse porque la presión arterial alta hace que el corazón se infarte.
¿Qué quiere decir? Que el corazón bombea tanto, hasta que llega un punto en que se agotó y dijo, no doy más y dejo de funcionar y es cuando hay un infarto, un paro cardíaco, que es cuando ya tenemos ese infarto fulminante, que no queremos llegar ahí. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo que no pueden modificarse es, por ejemplo, la edad. Yo ya tengo 50 y es un factor de riesgo para tener presión arterial alta, pero pues obviamente tenemos que buscar los factores de riesgo que sí se pueden modificar. ¿Cuál es otro no modificable? El sexo. Los hombres tienen más tendencia a tener la presión arterial alta y las mujeres después de la menopausia ya llegamos a igualar como ese riesgo de presión arterial alta. Genética, también hay tipos de raza o una predisposición genética a que tengamos presión arterial alta también. Y hay muchos casos que se ven de personas jóvenes que tienen presión arterial alta, sobre todo porque tienen una genética que hace que tengan esa predisposición a sufrirla. Factores de riesgo que sí pueden modificarse, o sea, que son modificables. La dieta, muy importante. Los ultraprocesados, los azúcares, esas grasas de esos fritos, refritos que van inflamando nuestros vasos sanguíneos y los van volviendo rígidos. Es como si fuera una tubería que se está oxidando por dentro y está llena de partículas que no permiten que haya un buen flujo sanguíneo. El sedentarismo, no hacer nada de ejercicio, también es un factor de riesgo que puede modificarse porque puedo tomar la decisión de hacer ejercicio y cambiar mi presión arterial. El exceso de peso es un factor de riesgo. Mientras más peso tenemos, más grasa corporal, tenemos más tendencia a sufrir de presión arterial alta y los otros riesgos que les voy a contar a continuación. También el alcohol y el cigarrillo son factores de riesgo que pueden modificarse. Es decir, yo si dejo el alcohol y el cigarrillo, podría ayudar a reducir los niveles de presión arterial. El estrés crónico y el mal sueño también. El estrés que nos genera todo tipo de inflamación también inflama nuestros vasos sanguíneos y hace que el corazón se agote más. Y todos esos latidos que tiene que hacer por día o por minuto, pues los va a hacer con más esfuerzo hasta que llega un momento en que se rinde. El mal sueño también. Dormir mal hace que estemos más inflamados y que obviamente el corazón tenga más esfuerzo para latir y para llevar la sangre y los nutrientes a todas partes del organismo. Ahora, el corazón y los vasos sanguíneos. Esta es una imagen del corazón. Lo que les contaba, el corazón es una bombita que impulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos están flexibles, entonces el corazón no va a tener que hacer tanto esfuerzo al bombear y va a pasar la sangre de manera fluida. Cuando las arterias no están flexibles, cuando las arterias están rígidas, el corazón tiene que hacer más esfuerzo. Entonces, ¿qué es importante acá? Mantener nuestras arterias sanas, flexibles, que se puedan dilatar y contraer a medida que el corazón va bombeando la sangre y ellas van llevando los nutrientes a todas partes del organismo. Esto es un vaso sanguíneo, tiene varias capas. El vaso sanguíneo por donde pasa el flujo de sangre tiene una capa que es la íntima, que está en la luz del vaso y es la que está en directo contacto con la sangre. Y esa capa es muy importante porque ahí es donde se van poniendo como grasa o cantidad de objetos o digamos que grasa que se pega del vaso y que hace que el flujo sanguíneo no vaya en un flujo normal. La media es el músculo que contrae el vaso. El vaso sanguíneo tiene músculo. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, una insuficiencia venosa, es decir, que en las piernas tenemos esas venas varices, es porque ese músculo de las venas está cediendo y ya no está haciendo su contracción natural y entonces se va acumulando la sangre en las piernas y se nos van inflamando las piernas, sobre todo porque estar de pie también nos hace que la sangre quede remansada. La adventicia es la capa externa del vaso sanguíneo por donde se le da soporte y nutrición. Entonces, esas tres capas son muy importantes porque es la salud de nuestros vasos sanguíneos que va a llevar la sangre a todas partes del cuerpo. ¿Por qué se aumenta la presión arterial entonces? Uno de los elementos más importantes es el estrés oxidativo. Cuando hablamos de oxidación, como si fuera un tubo, que si tenemos un tubo limpio, por ahí va a fluir el líquido perfectamente, pero si lo tenemos como con oxidación, con rasgaduras, con todo esto, pues digamos que no va a pasar muy bien el flujo sanguíneo.
Esto lo que siempre les he hablado de la inflamación crónica, que es la inflamación crónica de bajo grado que está dañando los vasos sanguíneos. También el depósito de calcio. Muchas veces el calcio que comemos o que suplementamos no se va a los huesos directamente, sino que se va y se deposita en las arterias. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la cantidad suficiente de vitamina D3 y K2. Estas dos vitaminas hacen que el calcio no se deposite en las arterias y vaya y se deposite al hueso, que es donde lo necesitamos para que tengamos huesos fuertes, dientes sanos, donde necesitamos calcio. ¿Qué otra cosa pasa? Que el corazón le toca, al hacer más esfuerzo, el corazón se va agrandando, se va volviendo hipertrófico, pero una hipertrofia que no es saludable, porque esa hipertrofia va a llegar a que el corazón se vuelva insuficiente y genera una insuficiencia cardíaca. Es decir, el corazón ya no puede latir bien y empezamos a tener problemas del corazón. Ahora, los niveles de presión arterial, según las guías clínicas de investigación, la presión normal está alrededor de 120/80. Puede ser que sea un poquito más bajita en jóvenes, pero cuando se habla de presión elevada es porque ya está la diastólica, que es, bueno, aquí les quiero explicar, hay una presión diastólica y una presión sistólica. Siempre nos dicen dos números. El número de arriba, el más alto, es la presión diastólica. ¿Qué quiere decir? Que al corazón cuando está contrayéndose y tiene que hacer más esfuerzo, ese es el número alto. El número más bajo es cuando el corazón se relaja, que es la diastólica. Entonces, entre 120 y 129 ya es una presión elevada, es una hipertensión. Y cuando es más de 80, que es la diastólica, también es una presión alta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mantener muy controlada la presión arterial. ¿Cómo? Haciendo, llevando un control que puede ser en casa, que puede ser con estos aparatos que son electrónicos y uno puede medirse su presión arterial sin tener que hacer todo lo que se hace pues a nivel de la clínica con el esfingomanómetro y pueden estar controlando la presión arterial, porque, como les dije, es silenciosa y puede estar alta sin darnos cuenta. Entonces, cuando ya hay una presión arterial mayor de 130, 90 más o menos, ya se dice que es una persona hipertensa y ya hay guías clínicas con controles farmacológicos que se usan para bajar la presión arterial. Pero ¿qué es importante acá? Lo importante no es cuánta presión hay, cuánta presión arterial hay en un número o en un papel, sino cuántas decisiones tomo todos los días para que mi presión arterial mejore o para que mi presión arterial no suba. Y eso es muy importante. Entonces, cuando se hacen guías clínicas, por ejemplo, para entender cómo va subiendo la presión arterial, tenemos que hacer mediciones repetidas. No podemos decir que en un día que estuve haciendo ejercicio y tuve un pico de estrés muy grande y me salió la presión alta, ya soy hipertenso, porque la presión varía si estamos relajados, si estamos estresados, si estamos haciendo ejercicio. Entonces, para poder dar un diagnóstico de presión arterial alta, hay que hacer un monitoreo, es decir, varios días de manera continua, tomar la presión acostado, sentado, de pie, para lograr entonces tener como una data de que este paciente sí es hipertenso y requiere medicación o es un paciente que no es todavía hipertenso y puede prevenirlo a través de decisiones como hábitos. Ahora, todo esto también nos dice que mientras más alta es la presión arterial, mayor riesgo de enfermedades. Enfermedades como cuáles. Tenemos, por ejemplo, el riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es un derrame. ¿Por qué? Porque si los vasos sanguíneos que están llevando la sangre ya están oxidados, ya están, digamos que les ha dado tan duro todo ese paso de sangre con tanta presión, llega un momento en que se pueden romper y se rompen los más delgados que pueden estar en el cerebro y entonces ahí es cuando me dicen, no, es que el paciente le dio un derrame y quedó paralizado medio lado. Eso es una ACV, o sea, por la presión arterial alta se rompió el vaso y tuvo ese riesgo y mientras más alta la presión, mayor riesgo de sufrir estos episodios que nos pueden dejar o incapacitados o la muerte. El infarto también puede aumentar. Mientras más tengo la presión arterial alta, también se duplica, se cuadruplica el riesgo de infarto. Por lo que les explicaba, si el corazón tiene que hacer más esfuerzo
Si el corazón tiene que latir mucho más y más duro porque esos vasos sanguíneos están calcificados, pues el corazón va a llegar a un momento en que dice no puedo más. O porque a la sangre que lleva al músculo cardíaco, esas arterias también colapsan. Entonces ahí es donde nos puede dar un infarto. Ahora, ¿qué pasa si no actuamos? Si dejamos que esa presión arterial esté alta y no nos revisamos, pues vamos a tener lo que les decía, un infarto, un accidente cerebrovascular, incluso demencia, porque no llega la cantidad de sangre que necesita el cerebro y puede haber de esta demencia donde se empieza uno a olvidar de todo. Y esto es ese como niebla mental. ¿Qué también puede pasar? Daño renal, va a llevar a un paciente a que tenga que hacerse diálisis. Y es una diálisis que podría ser evitable si cambia los estilos de vida. Otra cosa, retinopatía hipertensiva, es decir, nos vamos quedando ciegos a medida que la presión va subiendo, porque esos vasos sanguíneos se van dañando y son muy pequeños para irrigar el ojo. Entonces también muy grave la retinopatía hipertensiva. Ahora, ¿cuál es entonces la decisión de en vez de tomar pastillas, la pastilla para la presión arterial, la pastilla para esto, por qué no tomamos decisiones y cambiamos el estilo de vida? Esto es muy importante porque se ha demostrado científicamente que cambiando los hábitos negativos, podemos lograr controlar la presión arterial y como les contaba la semana pasada, también bajar los niveles de azúcar en sangre, que es otro tema también muy complejo de salud. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué es importante? Hoy les cuento, hoy tenía una paciente que me decía que su desayuno eran 2 panes y un huevo, porque de pronto el huevo le subía el colesterol y le dije, bueno, hagamos la cuenta de si son 2 panes por la mañana y que por la noche se comía otros 2 panes, 4 panes al día, multiplicados por 7, ¿cuánto nos da a la semana? ¿Y cuánto nos da eso al mes? O sea, es una exageración de ultraprocesados porque no nos nutren, pero nos inflaman. En cambio, el huevo, que es un alimento natural y maravilloso, entonces lo miden porque pensaban que el huevo subía el colesterol. Entonces, ahora hay que cambiar muchos paradigmas. Muy importante, los alimentos naturales, evitar los ultraprocesados, o sea, comamos comida real, huevito, carne, frutas, verduras, que es lo que el cuerpo necesita porque es la información que las células necesitan para trabajar bien. Otra cosa importante, pues la reducción de peso. Se ha demostrado que cada kilo de peso puede bajar un punto la presión arterial. Entonces, si tenemos un sobrepeso de 10, 15, 20 kilos, si lo logramos bajar a través de ejercicio, de regular la comida, evitando ultraprocesados, podemos bajar también los niveles de presión arterial. La actividad física, súper importante, porque eso también nos ayuda no solo a la parte de estado de ánimo, de fuerza, de estar con energía, sino que también se ha demostrado que la actividad física nos ayuda a bajar los niveles de presión arterial. El sueño es súper importante. Si dormimos bien y bajamos los niveles de estrés, la presión arterial también tiende a bajar y a estabilizarse. Y obviamente evitar alcohol y tabaco porque básicamente son unos factores de riesgo muy altos para presión arterial y las consecuencias que esta tiene. Ahora, ¿qué es multidrink entonces y cómo nos aporta a nuestra presión arterial y a nuestra salud en general? Multidrink es realmente información para el endotelio, ese vaso sanguíneo que les mostré cómo es su estructura, que tiene 3 capas. Y entonces lo que hace cada extracto de multidrink es darle información a ese vaso sanguíneo para que se relaje, para que se expanda, para que pueda pasar por ahí el flujo sanguíneo sin obstrucciones. El ganoderma, por ejemplo, reduce los radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres que son los que nos genera la respiración, el metabolismo, con los antioxidantes del ganoderma lo que hace es brindarle estabilidad a la molécula y reducir esa cascada inflamatoria. Y los enos son unos radicales también que, digamos, que hacen que el vaso sanguíneo esté tenso. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, el óxido nítrico es dilatar el vaso sanguíneo. Los polifenoles de la uva, que es el resveratrol, que es un antienvejecimiento por excelencia, digamos que hace que el vaso sanguíneo esté rejuvenecido. Entonces, hace que tenga una mejor elasticidad en el vaso sanguíneo y en el endotelio, o sea, todo ese músculo y toda esa capa íntima que es por donde pasa el flujo sanguíneo.
El mucílago de café es un antioxidante maravilloso y un prebiótico que lo que hace es mejorar toda nuestra microbiota intestinal que le va a llevar mensajes a nuestros vasos sanguíneos para que estén flexibles y saludables. El té negro es súper importante en la vasodilatación. El té negro nos ayuda a que el vaso se pueda relajar mejor y que pueda pasar más flujo sanguíneo y por eso va a llegar y también va a tener muy buen enfoque mental porque llega más oxígeno al cerebro. Y la miel de agave con la inulina que además de reducir o regular esa glicemia, también alimenta la microbiota como un prebiótico y también regula el metabolismo del azúcar en el cuerpo, así que reduce la inflamación. Ese es multidrink. Multidrink con esos 5 ingredientes lo que hace es ser un potente rejuvenecedor de nuestros vasos sanguíneos y así nuestro corazón, que tiene que latir tantas veces al día, no tenga que hacerlo con tanto esfuerzo, sino que lo haga más fisiológicamente, o sea, que pueda latir, que pueda contraer y que la sangre fluya sin obstrucciones. Ahora, ¿qué hace Multitest? Multitest lo que hace es a través de el test epigenético y las ceras de cabello, detecta cuáles son las deficiencias de micronutrientes. Hay micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, pero los micronutrientes son esas vitaminas que a veces no son tan abundantes en nuestra dieta y que cuando no, digamos que le faltan al organismo, va generando ese vaso sanguíneo que se empieza a poner una estructura rígida y pues obviamente si está mal alimentado, pues puede romperse y generar todo el resto de patologías que les acaba de contar. También, ¿qué hace Multitest? Identifica cuáles son los alimentos que pueden ser inflamatorios, porque no todos tenemos, digamos que el mismo estilo de vida y no todos tenemos diferente ADN, entonces a todos nos cae diferente la comida. No es lo mismo una zanahoria en una persona o en otra, y por eso la dieta ya no debe ser generalizada, ya debe ser una dieta particularizada según los genes y eso es lo que hace Multitest. Digamos que es un test que es preciso, es predictivo y lo que hace es personalizar la nutrición. Y pues obviamente es una guía, que es un mapa, que siempre les digo, es como un mapa para empezar a caminar sin improvisar, saber qué voy a comer, qué no debo comer para mejorar mi estado de salud en general. Ese es Multitest. Y qué, digamos, qué es lo importante para cambiar o cuáles son las decisiones que debemos tomar para cambiar la presión arterial. Recuerden que la presión arterial alta es silenciosa, que no nos avisa o que a veces nos avisa, por ejemplo, con un dolor de cabeza o a veces se nos pone el ojo muy rojo y es porque la presión arterial me reventó un vasito o a veces digamos que tengo mareos. Muchas de esas síntomas son porque ya la presión alta está generando daños. Ahora, ¿sí es reversible? Claro que sí, es reversible con hábitos inteligentes. La farmacoterapia o la medicina farmacocentrista, es decir, que se centra únicamente en los fármacos, puede controlar, pero nunca revertir. Entonces, lo que podemos hacer a través de los hábitos es revertir esos daños y corregirlos desde la raíz para tener una presión saludable sin tener que estar sujetos solamente a los fármacos. Entonces, con multitest sabemos qué comer y qué no comer. Con multidrink vamos a rejuvenecer los vasos sanguíneos y con hábitos inteligentes, ejercicio, buen sueño, digamos que saber relajarnos, gestionar el estrés, vamos a tener vasos flexibles y un corazón sano y fuerte. Eso es básicamente lo que podemos hacer. Aquí les quiero proponer una ruta de 4 semanas para transformar la presión arterial. Por ejemplo, empezando con la semana 1, eliminar ultraprocesados, gaseosas. ¿Qué son ultraprocesados? Galletas, así sean las saltinas, las ducales, el pan es un ultraprocesado, todos los paquetes de papitas son ultraprocesados, gaseosas también. Eh, Empezar con un sobre de multidrink al día podría ser eh, hacerse regularmente la medición de presión arterial para saber cómo está, que puede ser en casa con estos dispositivos que ya son electrónicos. Esa sería la semana 1, que es un cambio drástico. Eliminar muchos de estos ultraprocesados nos genera incluso como mal genio porque se vuelven una adicción.
Vamos a la semana 2. En la semana 2 podemos empezar con caminatas suaves y actividades físicas suaves. Empezar a hacer de pronto un poquito más de ligas, conseguir unas mancuernas y hacer un poquito de ejercicio suave. 2 horas de multidrink al día y mirar en un cuadernito cómo vas mejorando tu nivel de energía, porque a uno se le va olvidando o hacerse un autochequeo. Yo no dormía, yo estaba agotado, me dolía la cabeza y cuando vas cambiando los hábitos, se te va olvidando que tenías. Entonces, anotar una autoevaluación es interesante también. La semana 3, por ejemplo, buscar cómo integrar con la naturaleza y la meditación, abrazar un árbol, salir a caminar en la manguita. Todo eso, ese contacto con la naturaleza también nos relaja y nos desinflama. 3 horas de multidrink al día y establecer una rutina de sueño que sea entre 7 a 8 horas. Lo ideal es que nos acostemos tipo 9:30, 10 de la noche para que logremos esos ciclos REM de sueño que podamos reparar y que nos levantemos con energía al otro día. Y la semana 4 podremos hacer un test epigenético, por ejemplo, para conocer los déficits de nutrientes que hay que ajustar en la alimentación, si necesitas suplementos y obviamente celebrar cada logro, si vas viendo que tu presión arterial está más baja y va estabilizándose, pues obviamente te va a dar más energía y mejor ánimo para seguir esa rutina mes a mes. Eh, Estas son referencias de lecturas que hice para poderles hacer esta presentación, donde nos hablan de las guías, de lo importante que son los hábitos y que realmente hoy los estudios científicos demuestran que las pastillas pueden controlar un número, pero los hábitos sí nos pueden ayudar a recuperar nuestra salud. Entonces, menos pastillas y más ejercicio es lo que les propongo acá y mejores hábitos. Y esto es todo por hoy. Esta noche aprendimos que la presión arterial y lo importante que es controlarla y saber cómo está todos los días para tomar hábitos o tomar decisiones saludables y tomar menos pastillas y más decisiones saludables. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, claro que sí, en el chat hay algunas preguntas. Hay unas cuantas preguntas. A ver, Yo aquí mientras me tomo mi multidrink. bueno, eh, mm, un paciente con cáncer que está en tratamiento y que tú le aplican en las noches anticoagulantes, ¿qué cantidad puede tomar de multidín solos en la noche? Esa es como una pregunta Bueno. que hay por ahí desde el principio. Sí, para esa pregunta, pues la idea es que no recomendamos que se tome multidrink cuando la persona está tomando anticoagulantes. ¿Por qué? No porque le haga daño, simplemente porque el anticoagulante lo que hace es diluir la sangre y cualquier antioxidante que se tome, ya sea vitamina E, cualquier antioxidante va a ayudar también a que la sangre esté un poco más diluida. Entonces, digamos que se potencia el efecto y pueden haber riesgos de sangrado. Sin embargo, pues riesgo-beneficio. A veces es como tomar la decisión cada uno, pero nosotros como compañía no recomendamos cuando un paciente está siendo anticoagulado por ese riesgo de sangrado. Listo, Doc. Otra. Sufrí un accidente y todavía estoy en observación porque sufrí un golpe en la cabeza, perdí la memoria y perdí la movilidad de la mitad de mi cuerpo. Ya estoy muy recuperada y tengo total movilidad. Ah, bueno, no sé si una pregunta o una afirmación. Pues supongo que sí puede tomar el producto o qué. Y aquí hay una que dice, se sufre de vértigo, se ha desmayado 2 veces, ¿cuántos sobres debe tomar? ¿Sufre de vértigo? ¿Cuántos sobres debe tomar para Bueno. el vértigo? Y por aquí también dice lo mismo para fibromialgia. Bueno, entonces vamos a generalizar. En general, según la Organización Mundial de la Salud, debemos tomar una cantidad de antioxidantes diarios para prevenir que nos oxidemos. Multidrink con 3 sobres al día cubre la necesidad de antioxidantes que necesitamos todos los días para mantenernos saludables. Es decir, con 3 sobres al día podemos estar, digamos que cumpliendo la cantidad de frutas, verduras que a veces no comemos y que necesitamos todos los días en nuestra dieta. Entonces, con tres, básicamente. Cuando hay patologías, cuando hay, por ejemplo, una enfermedad como se llama la fibromialgia o algunas otras patologías que están mencionando en las preguntas, incluso el vértigo, podemos aumentar a 5 sobres, por ejemplo.
mientras pasa digamos que el evento y luego puede seguir uno con 3 sobres. Lo normal son 3 sobres. Siempre lo pueden tomar. La única contraindicación que hay que resaltar es que pues no puede ser en pacientes anticoagulados por lo que les acaba de decir y porque pues en madres gestantes o lactantes no es que les haga daño, sino que simplemente pues si pasa algo con su bebé pues va digamos que a pensar qué fue lo diferente que tomé y entonces puede generar dudas frente a lo que puedo estar tomando. Pero una mujer embarazada pues tiene que cuidarse obviamente de tomar gaseosas, de comer paquetes de papitas, de tomar fármacos. Entonces, básicamente no lo recomendamos simplemente para evitar que, digamos, no se descargue alguna de sus patologías en el producto multidrink, pero no hay ninguna contraindicación más. Todo lo pueden tomar adultos, mayores, niños después de los 2 años, personas que hacen ejercicio, personas que pasaron una cirugía. Previa a una cirugía es muy importante suspender todo tipo de antioxidantes para que no tenga riesgo de sangrado en la cirugía, pero el día después de la cirugía puede volverlo a iniciar sin ningún problema. Listo, doctor, perfecto. Para el formulario, porfa, del sorteo pueden participar todos y por favor nombres completos, porque a veces ponen Carlos, invitado de Juan. Entonces, no, por favor, los nombres completos. Pueden participar todos, ¿listo? Y el que se lo gane debe encender la cámara y ver que sí está presente en sala. Listo, ¿qué más aquí? Pues muy general, doctora, para el tema de trombos, que fue la Ajá. persona de la caída, cáncer en la boca, cuánto se debe tomar para hipertensión, sobres para cuánto para cardiopatía. Pues en general están preguntando mucho que cuánto tomar, creo que para temas Sí, de ya lo mencionamos. prostático, Ajá. ya lo acaba de mencionar. Sí. Listo, entonces pienso que es básicamente, en resumen, Multidrink nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestra salud porque los antioxidantes van a rejuvenecernos desde adentro hacia afuera y es muy importante esos vasos sanguíneos flexibles para que podamos tener una muy buena circulación sanguínea y una buena nutrición en todo el cuerpo y obviamente ayuda a reducir niveles de presión arterial, por lo que les conté mejora la calidad del vaso sanguíneo y por allí entonces pasa mejor el flujo sanguíneo y el corazón no tiene que hacer tanta fuerza para bombear. Entonces, por eso mejora, es muy rápido como puede regular niveles de presión arterial. Perfecto, doc. Bueno, déjame revisar a ver si por aquí hay alguna otra pregunta así. Lesiones medulares. Sí lo puede tomar, lo que pasa es que pues ya una lesión medular, si ha sido una lesión medular completa, pues sabemos que hasta ahora no hay la tecnología para volver a restaurar esas vías nerviosas. Pero puede ayudar, por ejemplo, dependiendo de dónde sea la lesión, a bajar la inflamación, a mejorar el tránsito intestinal, a nutrir el cuerpo, obviamente. Entonces, obviamente puede funcionar y puede servir mucho. Listo, creo que dejamos entonces las preguntas ahí. Perfecto. En general, una persona que no tenga ningún problema de salud, 3 sobres la dosis recomendada. Personas que de Correcto. pronto ya tengan una condición pueden aumentar la dosis y llevarlas hasta duplicarla o triplicar la dosis de acuerdo a la condición. Eso lo puede hablar con la persona que lo invitó. Realmente no hay que ser doctor. Voy con todo respeto, doctora, pues no hay que ser doctor Total. para recomendar el producto porque producto no es un fármaco y no es un químico, no tienes que saber Exactamente. que si combina con esto hace daño con lo otro, solo en los casos particulares, personas que tomen anticoagulantes y por prevención, niños menores de 2 años y mujeres embarazadas o lactantes. No es que les haga daño, pero es mejor ahí como por precaución. De resto, Ujú. cualquier persona en el mundo puede tomar multidrín, 3 sobres al día, si ya tiene una condición leve, 4, 5 o ya algo muy, muy fuerte, 6, 8, qué sé yo, pero digamos que en términos generales es así, ¿cierto, Doc? Sí, sí, perfecto. Em, aquí me pregunta la del accidente, pues podrías tomar entre 4 o 5 sobres al día. No te va a hacer daño, pero te va a recuperar muchísimo. Eh, bueno, aquí yo estoy viendo pues que tensión baja. mm, Cuando una persona sufre de presión arterial baja,
muy importante, pues lo que recomiendo es que lo vaya tomando para ver cómo va reaccionando el cuerpo, porque realmente lo que hace es nivelar. Entonces, una presión arterial alta es porque esos vasos sanguíneos están muy acartonados, cristalizados, como si fuera una manguera que uno deja al aire. Pero cuando hay presión arterial baja, pues hay que mirar cuáles son los otros parámetros para ver por qué está la presión arterial baja, pero igual lo puede consumir y mirar cómo va haciendo el efecto de todos los días, lentamente. Entonces, aquí dicen personas con hipertensión lo pueden tomar por el café y el té. Claro, lo pueden sustituir. O sea, tú puedes sustituir el café y el té por multidín. Listo, Doc. Perfecto. Doc, Listo. muchas gracias. Ajá. Le Bueno, agradezco por tu participación, por siempre compartirnos esta valiosa información. Seguramente el próximo miércoles la tendremos en este espacio. Siempre es el miércoles 8 de la noche con el mismo sí, enlace, a menos de que haya algo fuera de lo normal, pero normalmente siempre estamos ahí con la Doc aquí estamos. en esos espacios. Doc, muchas gracias, muy gentil, Feliz gracias noche a todos y por gracias. darnos esta Gracias por valiosísima estar aquí información. conectados a esta hora.